Miren ustedes qué datos tan duros de la OCDE sobre México en materia de educación. México ocupa el último lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que dieron acceso a la educación superior a las personas mayores de 25 años de edad. Esto se va a entregar en París, Francia. Es el estudio denominado Panorama de la Educación 2017 de la OCDE. Según este documento, solo 2 de cada 10 adultos mexicanos ha tenido acceso a estudiar una carrera universitaria, el promedio más bajo para los países afiliados a la OCDE. México continúa como una de las naciones con una mayor cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, revela el reporte. Ocupamos el 8º lugar en esta materia. Entre los países del organismo internacional, los que tienen las tasas más altas de estudios de nivel universitario son Corea, Canadá, Japón, Reino Unido y Luxemburgo. Imagínense ustedes el porcentaje en Corea, 70% es el más alto del mundo, muy por encima incluso de países como Estados Unidos. El promedio de la OCDE es 43%, pues bueno, México se encuentra al fondo de esta tabla con 22% de la población con educación superior. Países como Italia, Hungría, Turquía y Alemania tienen porcentajes más altos que nuestro país, de entre el 26% en el caso de Italia y el 31% en el caso de Alemania. En México, solo el 22% de las personas de entre 25 y 64 años de edad ha cursado la educación superior hasta el año 2016, lo que representa la proporción más baja entre los países de la OCDE. Esto es 20 puntos porcentuales abajo del promedio de la propia organización, 37%, pero más alto que en algunos países socios como Brasil con el 15%, China con el 10%, la India con el 11%, Sudáfrica, Indonesia con el 10% y Sudáfrica con el 12%. México continúa en los primeros lugares por la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan, los llamados ninis. Estamos en el 8º lugar con casi un cuarto de la población de entre 18 y 24 años de edad que está en esta situación, casi un cuarto, el 25% de los jóvenes entre 18 y 24 años no estudian ni trabajan. En 2016 la tasa de ninis era del 22.1%, pues bueno, se elevó en un punto para pasar a 23.2%. muy por debajo de países como Turquía, Italia, Costa Rica, Colombia, Grecia y España. En general, la OCDE encontró una relación entre la cantidad de ninis de un país con los niveles de aprovechamiento que se muestran en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, el famoso PISA, lo cual pasa en México. Los países con mayores cantidades de ninis son aquellos que tienen las mayores cantidades de estudiantes con bajo aprovechamiento académico, como Costa Rica, México y Colombia. La organización encontró que a pesar de haber culminado su educación en nuestro país, las tasas de desempleo son mayores entre los jóvenes que terminaron una carrera universitaria e inclusive llegaron al posgrado que en personas que apenas concluyeron la educación obligatoria. Esto es, entre más estudies, menos oportunidades de encontrar un trabajo. Es muy revelador el dato. Resulta que es más fácil encontrar un empleo si tienes una educación en promedio de la educación primaria y ya. La tasa de desempleo es de 3.5% para los adultos que solo concluyeron la educación básica, 3.5%, y es de 5% para quienes completaron el bachillerato, y va aumentando, o la educación técnica, y llega hasta 6.6% para quienes estudiaron una licenciatura o un posgrado. Esto pues obviamente no debe de desanimar a la gente, pero es un dato revelador. Entre más estudias en México, entre más estudias, más posibilidades de quedarte desempleado. Es un despropósito, es un contrasentido, tendría que ser al revés. Solo en países como el nuestro se ven estas cosas. Prepárate más, estudia más, ya sabes, es lo que te prometen, ¿no? Entre más estudies, más te prepares, mejor empleo vas a tener. Pues resulta que es al revés. Son muy tristes los datos de la OCDE en materia educativa para nuestro país. Muy tristes, en verdad. No estamos ni siquiera en el promedio de la mayoría de los países. Muy por debajo en todos los rubros.